Bienvenida o bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy vamos a meternos con un tema, que puede ser delicado, pero es muy importante para las familias en México. Me refiero a la obligación de los abuelos de dar apoyo económico, los famosos alimentos, a sus nietos. Un tema con muchas aristas, sí señor. Y para analizarlo, tenemos una fuente muy sólida, una tesis de jurisprudencia. Es la 210-474 de la primera sala de la Suprema Corte. Que además es jurisprudencia, o sea, obligatoria para todos los jueces. No es una opinión nomás. Exacto. Así que nuestra misión hoy es desmenuzar esto. Queremos entender bien cuándo y bajo qué circunstancias específicas los abuelos adquieren esta responsabilidad. Porque, y esto es clave desde el inicio, hay una diferencia fundamental entre la obligación que tienen los papás y la que podrían tener los abuelos. No es lo mismo para nada. Para nada. Es una distinción crucial. Perfecto. Pues entremos en materia. El punto de partida, según esta tesis, es clarísimo. La obligación principal, la número 1, de dar alimentos a los hijos es de los padres. Así es. Y la razón legal, pues deriva directamente de la patria potestad. Y ojo, que es una obligación solidaria. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Pues solidaria quiere decir que ambos, padre y madre, comparten la responsabilidad por igual. No importa quién tenga la custodia o el género. La obligación es de los dos. Y como bien dices, la raíz es la patria potestad, ese conjunto de derechos, pero también de deberes que los padres tienen sobre sus hijos menores. Es la base legal de su deber alimentario primordial. Entendido. Y aquí viene el contraste importante que marca la Corte. La obligación de los abuelos, los ascendientes en segundo grado, no nace de la patria potestad. El fundamento es otro. Ah, interesante. Si no es patria potestad, entonces, ¿de dónde viene esa posible obligación de los abuelos? Viene de un principio más amplio, digamos, de solidaridad familiar. Es como una expectativa de ayuda mutua dentro de la familia. No es el vínculo directo padre-hijo, sino un deber que se puede activar por pertenecer a esa red familiar, pero, y este es el gran pero, solo bajo condiciones muy, muy específicas. Clarísimo. Esa diferencia es como la piedra angular de todo esto, ¿no? Totalmente. Entonces, si la responsabilidad principal es de los padres, ¿en qué momento exacto, según la Corte, les tocaría, digamos, entrar al quite a los abuelos? Porque la tesis lo dice con todas sus letras. La obligación de los abuelos es subsidiaria, o sea, secundaria, de respaldo. Exacto, subsidiaria. Y la Corte es muy enfática. Se activa solo si se cumplen ciertas condiciones muy específicas respecto a ambos progenitores. No basta con uno. A ver, desglosemos esas condiciones. La primera que menciona la tesis es la falta de los padres. ¿Qué significa falta en este contexto legal? Suena un poco ambiguo. Sí, podría parecerlo, pero la tesis lo acota bien. Falta se refiere a una ausencia, ya sea física o jurídica de los padres. Y de ejemplos muy claros, que ambos hayan fallecido, que ambos estén declarados como desaparecidos o que simplemente no se sepa dónde están. O sea, situaciones donde es imposible exigirles que paguen porque pues no están. Exactamente. Es una imposibilidad fáctica de localizarlos o exigirles. Y el punto crítico, que la Corte repite, es que esta situación de falta debe aplicar a los dos padres simultáneamente. Eso es un estándar muy alto. A ver si entiendo bien el escenario. Digamos que fallece uno de los padres, lamentablemente, o desaparece, pero el otro padre o madre sí está presente, está localizable, y bueno, quizá tiene pocos recursos, pero tiene algo. Según esta tesis, en ese caso, la obligación no pasa a los abuelos, se queda toda con el progenitor que sí está. Correcto. Así de estricta es la interpretación de esta jurisprudencia. Mientras uno de los progenitores exista, esté localizable y tenga alguna capacidad de pago, por mínima que sea, la obligación primaria sigue siendo suya. La puerta para exigir a los abuelos, en ese escenario de falta, no se abre si solo uno de los padres cumple esa condición. Es una barrera significativa. Vaya. Y eso nos lleva a la segunda condición, que es igual de rigurosa y quizá genera más debate en la práctica. La imposibilidad de los padres para cumplir. Sí, esa me llama mucho la atención, porque la tesis se cuida de decir que imposibilidad no es lo mismo que
pues tener problemas económicos o quedarse sin trabajo temporalmente, dice que eso a lo mucho podría justificar que un juez ajuste el monto de la pensión, por aquello del principio de proporcionalidad. Exacto, que balancea necesidad y capacidad. Pero no elimina la obligación como tal. Entonces, ¿qué sí califica como imposibilidad para la Corte? ¿Qué es lo suficientemente grave como para decir, ok, ahora sí, abuelos? Pues la imposibilidad que exige la Corte debe ser, y usa esta palabra, absoluta y de gran entidad. No es cualquier dificultad. Habla de un impedimento que realmente les quite la capacidad de trabajar y generar ingresos para cubrir los alimentos. Da ejemplos. Padecer una enfermedad muy grave e incapacitante para trabajar. Algo realmente serio, entonces. Sí, muy serio. O estar legalmente inhabilitado para el trabajo, quizá por una sentencia judicial. O enfrentar algún otro obstáculo que sea verdaderamente insuperable. O sea que el argumento de es que no encuentro trabajo por sí solo no es suficiente. No. La tesis lo dice explícitamente. El simple hecho de estar desempleado es insuficiente por sí solo para declarar esta imposibilidad. La Corte como que parte de la base de que una persona apta, en principio, puede conseguir algo, aunque no sea lo ideal. Entiendo. Y añade otro punto. Antes de declarar esa imposibilidad, también hay que revisar si los padres no tienen otros bienes. No sé, una casa, ahorros, algo con lo que pudieran responder. Hay que agotar todos los recursos de los padres primero. Prácticamente. Y, de nuevo, la regla de oro. Esta imposibilidad absoluta tiene que darse en ambos progenitores al mismo tiempo. Los dos tienen que estar en esa situación extrema. Pongamos otro ejemplo para ver si lo capto bien. Imaginemos, una madre tiene una enfermedad crónica grave que médicamente le impide trabajar. Está certificado, pero el padre está sano, es apto, solo que pues lleva tiempo sin empleo estable y no tiene bienes. Según esta jurisprudencia, los abuelos todavía no tendrían la obligación legal. El padre desempleado, aunque sin recursos, sigue siendo el único responsable ante la ley. Siguiendo la lógica estricta de esta tesis, así es. La obligación primaria seguiría recayendo en ese padre. Aunque esté desempleado, no cumple con la definición tan específica de imposibilidad absoluta que maneja la Corte, enfermedad grave incapacitante, inhabilitación legal. Es impresionante cómo la jurisprudencia blinda la responsabilidad parental. Sí, la refuerza hasta las últimas consecuencias legales antes de voltear a ver a la generación anterior. Es una protección muy fuerte para la figura de los abuelos en este aspecto, para que no se les cargue la mano indebidamente. Bueno, queda claro que son condiciones muy difíciles de que se cumplan simultáneamente en ambos padres. Pero supongamos que ocurre, que en un juicio se demuestra que efectivamente ambos padres faltan, murieron, desaparecieron, o que ambos están en esa imposibilidad absoluta. ¿Qué pasa entonces? Ahora sí, ¿quién asume la responsabilidad económica del nieto o nieta? Justo en ese escenario, que la propia Corte califica de excepcional, es cuando finalmente se activa o se actualiza, como dicen los abogados, la obligación subsidiaria. Y entonces sí, la responsabilidad recae sobre los abuelos. Pero ojo, aquí hay otro detalle importante que la tesis aclara muy bien. A ver. La obligación no es solo para los abuelos paternos o solo para los maternos. Es para ambas líneas familiares. La tesis dice explícitamente que tienen la misma obligación. Ah, o sea que la demanda de alimentos, en ese caso, debería ir contra los abuelos de ambos lados, paternos y maternos. En principio sí. La obligación nace para ambas ramas. Se les debe requerir a ambos grupos de abuelos. Entendido. La responsabilidad se comparte entre las dos familias. Pero eso significa que los abuelos paternos y los maternos deben pagar exactamente lo mismo, mitad y mitad. No necesariamente en cuanto a la cantidad exacta de dinero. Lo que es igual para ambas líneas es la existencia de la obligación, el deber de contribuir. Pero ¿cuánto va a poner cada quien? Eso se decide aplicando otro principio fundamental del derecho familiar, el de proporcionalidad. La proporcionalidad, aplicada a los abuelos. ¿Cómo funciona eso? Significa que el juez, al momento de fijar la cantidad que deberá pagar cada línea de abuelos, o incluso cada abuelo individualmente, si fuera el caso, tiene que evaluar la capacidad económica real de cada uno. Se consideran sus ingresos, si todavía trabajan, si tienen pensiones, propiedades, pero también sus propias necesidades, ¿no? Su salud, sus gastos básicos. Claro, no se les puede dejar sin nada a ellos tampoco. Exacto.
Entonces es perfectamente posible, y de hecho es lo justo según este principio, que los abuelos de un lado terminen pagando una cantidad diferente a los del otro, porque sus posibilidades económicas son distintas. Se busca un equilibrio, que el niño o niña reciba lo necesario para subsistir dignamente, pero sin asfixiar financieramente a los abuelos, pidiéndole a cada uno según lo que realmente puede aportar. Ok, creo que el esquema legal va quedando bastante claro. Entonces, si resumimos, el impacto práctico de esta jurisprudencia, recordemos, es la tesis 1AYJ69-2015 décima, que es obligatoria desde finales de 2015 y surgió para unificar criterios, ¿verdad? Sí, de una contradicción de tesis, la 410-2014. Buscaba poner orden porque había sentencias contradictorias. Exacto. Entonces, el impacto es que establece reglas muy definidas y, la verdad, bastante estrictas. Pone una jerarquía muy clara. Efectivamente. Una jerarquía blindada, diría yo. Primero los padres, siempre. Su obligación es la principal, la directa, derivada de la patria potestad y es solidaria. Los abuelos solo entran como relevo en esas situaciones que calificamos de extremas y que deben afectar a ambos padres a la vez. Ausencia total o imposibilidad absoluta y probada. Sí, por un lado protege a los abuelos, evita que se les considere como una fuente de recursos automática ante cualquier dificultad de los padres. Reafirma que su papel es subsidiario, y por otro lado es un mensaje muy fuerte sobre la centralidad e indelegabilidad de la responsabilidad parental. Y al mismo tiempo, si se llega a ese punto extremo donde sí les corresponde a los abuelos intervenir. Exacto. Si se activa esa obligación subsidiaria, la tesis también manda un mensaje claro. La carga se comparte. No es solo la familia paterna o solo la materna. Ambas líneas tienen la obligación. Y se comparte de forma equitativa. Equitativa pero entendida como proporcional a la capacidad de cada uno. Cada quien aporta según sus posibilidades reales. Ahora, esto no quita que en la práctica surja una tensión interesante, ¿no? ¿Cómo se balancea el famoso interés superior del menor, que debe ser la guía principal, con estas reglas legales tan estrictas sobre quién es el obligado en cada momento? Claro, porque a veces la necesidad del niño puede ser muy urgente. Pero las condiciones legales para poder demandar a los abuelos, según esta tesis, simplemente no se cumplen, porque uno de los padres, aunque con problemas, no encaja en falta ni en imposibilidad absoluta. Ahí hay un punto de fricción real. Sin duda. Bueno, hagamos un resumen rápido para fijar la idea central que hemos explorado. Según este criterio clave de la Suprema Corte, la obligación de los abuelos de dar alimentos a los nietos en México es estrictamente subsidiaria. De respaldo, nada más. Correcto. Solo se activa cuando ambos padres faltan por muerte, desaparición, ausencia, o cuando ambos están en una situación de imposibilidad absoluta de proveer, y ya vimos que eso es mucho más que solo tener problemas económicos. Y recordar que la base legal de esta obligación de los abuelos no es la patria potestad, sino un principio más general de solidaridad familiar. Perfecto. Y las diferencias clave para no olvidar. Padres, obligación primaria, solidaria, ambos por igual, basada en patria potestad. Y abuelos, obligación secundaria, subsidiaria, que surge solo bajo esas condiciones extremas que afecten a ambos padres, es exigible a ambas líneas familiares, paterna y materna. Y el monto que paga cada línea se fija según su capacidad económica real, o sea, proporcionalidad. Exactamente. Esos son los puntos medulares. Puso la vara muy alta para definir esa imposibilidad absoluta, distinguiéndola claramente del desempleo o las dificultades económicas, digamos, más comunes. Sí, fue muy específica. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿cómo aterriza esta norma legal tan estricta en la realidad cotidiana de muchísimas familias mexicanas? Familias donde las dificultades económicas pueden ser muy severas, las dinámicas muy complejas. Pienso en esas situaciones grises. Uno de los padres sí enfrenta problemas muy serios para cumplir con la pensión, pero quizá no encaja técnicamente en esa definición tan rigurosa de imposibilidad absoluta. Ajá. ¿Queda suficientemente protegido el interés del menor en esos casos intermedios, donde la necesidad existe pero la vía legal hacia los abuelos está cerrada por estos criterios tan estrictos? Es algo para seguirle dando vueltas, ¿no? Definitivamente. Es el eterno diálogo entre la norma jurídica y la complejidad de la vida real. Un punto interesante para la reflexión. Pues con esa pregunta en el aire cerramos nuestra exploración de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis detallado.